¿Qué pasa, Group? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, simplemente deciros que este es el segundo vídeo de una serie de vídeos hablando sobre mis experiencias en ciertos proyectos y voy a contar el proceso un poco del proyecto a nivel de desarrollo. Sobre todo también para que puedas ir dándote consejos sobre cómo se gestiona el proyecto, todo el proceso al completo y trucos que te puedan servir sobre todo si estás trabajando, si estás a punto de entrar a trabajar en algún tipo de empresa. Así que vamos allá. El proyecto del cual quiero hablar es un proyecto que se trabajó con Baxi Modesto Lomba. Básicamente era un proyecto llamado Baxi Project, que era una landing page, es decir, a nivel técnico iba a ser muy sencillo. ¿Cuál era el brief de este proyecto? Bien, pues el brief era básicamente que Modesto, Modesto Lomba, que es un diseñador de moda, había generado una especie de ropa que tenía una serie de sensores en unas partes del cuerpo, sensores que enviaban la información del calor corporal a a los aire acondicionados, a las cosas de Baxi, ¿vale? Al aire acondicionado de Baxi, termostato de Baxi, mejor dicho. Y una de las cosas que ocurría era precisamente que el termostato adaptaba la temperatura de toda tu casa, de todo el termostato, dependiendo de la temperatura que tú tengas en el cuerpo. Por lo tanto, era un producto bastante chulo que, bueno, pues en general iban a presentar en televisión y, bueno, pues estaba guay. Era un buen proyecto, de hecho es un proyecto que está bastante chulo y algo interesante que hay que tener en cuenta de Baxi Project es que precisamente teníamos mucho tiempo para desarrollarlo. Esto fue algo esencial, es decir, técnicamente el producto, este proyecto se iba a entregar o debería de presentarse en televisión y en medios aproximadamente en septiembre-octubre del año que se lanzó. Y estábamos en junio, así que teóricamente una landing page para junio, fácil trabajo. De hecho, en el diseño inicial, en ese wireframe, en ese mockup, recordad que el mockup normalmente lo suele hacer un diseñador o alguien de UX y de UI, ese pequeño primer wireframe, pues lo pude maquetar en nada, en 2 horas creo que fue, o 3 horas, nada, algo muy rápido, porque realmente no tenía mucha chicha. Era hacer simplemente el HTML, el CSS, un poquito de responsive y un poquito de JavaScript, tampoco tenía mucho tipo de animación. No teníamos el contenido porque el cliente todavía no tenía el contenido de la propia landing, pero en general todo bien. La cosa fue que, al fin y al cabo, ese proyecto, pues, bueno, el contenido no venía, pasaron los meses y al final hay otros proyectos en los cuales te vas metiendo. Y esto es algo muy habitual, pequeño consejo que te doy es que normalmente utilices algún tipo de herramienta tipo Asana, por ejemplo, es decir, una herramienta de control, sobre todo de proyectos y de subtareas que hay que hacer para cada proyecto, porque precisamente una de las cosas que ocurrió fue que cuando llegó septiembre, 2 o 3 días antes del lanzamiento, nadie estaba en el proyecto. Es decir, no había contenido, no existía nada y justo el día antes, si el día que se lanzaba era un día 31, justo el día antes todavía estaba la maquetación inicial, estaba ese wireframe maquetado y funcional, pero no había nada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer o qué tuve que hacer en este caso en ese día o en esos 2 días previos al lanzamiento? Lo primero fue coger las riendas. Y es que esto es algo que muchas veces puede parecer que es una chorrada, pero el simplemente hecho de coger las riendas y empezar a hablar con tus jefes, empezar a hablar con tu equipo, para que te ayuden a llevar el proyecto, ya que el proyecto obviamente no es solo del programador, sino también del resto de la agencia. Bueno, pues en este caso empecé a hablar con todo el resto de la agencia, con la cuentas, también estuve hablando con los compañeros de copy, con el diseñador, y empezamos a mover toda la información para que el cliente nos empezara a dar la información real. Las imágenes finales, el retoque de las imágenes finales y, sobre todo, el diseño final. En esos 2 últimos días el cliente envió cambios. Y ojo con esto porque esto suele ser bastante habitual. Normalmente cuando desarrollamos una página web, y ya estuve hablando de las fases en otro vídeo que te dejo aquí arriba y abajo en la descripción, de cómo debe de ser un contrato y las fases de desarrollo dentro de un proyecto, también además de cómo cobrar un proyecto, una de las cosas que nos encontramos es que precisamente algo muy habitual es que suele haber cambios y hay que tener en cuenta que ciertas empresas que ofertan servicios son del sector servicios. Esto implica que si el cliente quiere algún tipo de cambios y nadie para ese tipo de cambios o alguien no dice que no a ese tipo de cambios, hay que ejecutarlos igualmente. Y nosotros como programadores pues tenemos que hacerlo. Así que el cliente empezó a dar cambios, empezó a meter ciertos efectos y tuvimos entre que recibir la información, tuvimos que empezar a maquetar ese proyecto a medida que íbamos recibiendo la información. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que a lo mejor el cliente nos daba un texto, ese texto tenía que pasar por el copy le tenía que dar una pequeña vuelta y ya entonces dármelo a mí. ¿Por qué? Porque directamente el proyecto tenía que salir en 2 días, es decir, estábamos el día antes programando y maquetando toda la web.
Además, aquí hay una cosa muy interesante, y es que el proyecto, aunque la maqueta estaba en principio montada, una de las cosas que ocurría precisamente era el tema que se iba a presentar en televisión, es decir, que esa web la iban a ver en principio miles de personas en un momento, porque iba a salir en la televisión, iban a salir en diferentes medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el modo responsive debía de ser algo esencial. Lo que ocurre es que tampoco era tan exclusivamente esencial, porque también iban a presentar la web en un proyector eh, dentro de la propia presentación, hacia medios. Por lo tanto, una de las cosas que había que tener en cuenta era que esa presentación, en ese proyector, en ese ordenador, en ese sistema operativo y ese navegador concreto, todo debía de verse perfecto. Así que una de las cosas que estuvimos haciendo fue preguntar qué navegador iban a utilizar, qué sistema operativo iban a utilizar. ¿Para qué? Para optimizar, para que la web cargase súper rápido y no tuviese ningún fallo en ese navegador concreto. Por suerte el navegador fue Google Chrome y la verdad es que la cosa no iba nada mal. Pero algo esencial que debemos de conocer aquí es que muchas veces cuando lanzamos un producto deberíamos de saber y deberíais de poder pedir tanto al cliente como al resto del equipo, sobre todo al cliente, información sobre cuál es el usuario que normalmente suele entrar, qué navegador suele utilizar el usuario que entra habitualmente en este tipo de páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso nos va a ayudar, junto con otras recomendaciones que ya te he dado, como la web de Can I Use y otras páginas que deberías de conocer. Te dejo el enlace aquí arriba y abajo en la descripción y en el comentario. Pero algo esencial que debemos de conocer es qué es compatible con cada uno de los navegadores, qué tecnologías son compatibles y cuáles no. Por lo tanto, algo que debemos de tener en cuenta sin ningún tipo de duda es que normalmente suele haber cambios a última hora. También otra de las cosas que suele ser bastante habitual es que para evitar este tipo de cambios tengo unas buenas prácticas de CSS para que si te viene alguien de SEO y te cambia, o si hay que cambiar algún tipo de propiedad, algún tipo de maquetación, no nos afecte al completo. Y recuerda siempre intentar validar el código con las recomendaciones de esas páginas de los enlaces que te he dejado antes. Así que este proyecto en general, al final, aunque teníamos muchos meses, creo que eran 3-4 meses para poder ejecutarlo, al final se tuvo que maquetar en pocos días. Y esto suele ser muy habitual, implicando también que muchas veces hay que echar alguna hora extra. Tampoco pasa nada, pero debemos de tenerlo en cuenta. Así que, primer consejo, por supuesto, muchas veces cuando veas que un proyecto no termina de arrancar o parece que está muy parado, coge las riendas e intenta informarte sobre cómo se encuentra ese proyecto en concreto. Algo para poder evitar esto es utilizar algún tipo de aplicación de gestor de proyectos, como podría ser Asana. Al mismo tiempo, intenta también siempre confirmar que ese primer proyecto que tú vas a lanzar o que estás maquetando, que estás programando, funcione correctamente en la gran mayoría de navegadores, o sobre todo en el navegador esencial o en el navegador principal que utilicen todos los usuarios que vayan a visitarlo. Así que, dicho esto, espero que te haya servido, dale un like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, donde te contaré otra pequeña anécdota sobre trabajo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook. ¿Qué pasa, Groot? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, nada. Ahí se queda.